Vamos a iniciar con el capítulo 3. Ya comentaba yo en las sesiones pasadas que los capítulos 2 y 3, los 1, 2, 2 y 3 son los capítulos más extensos y sobre todo el capítulo 3 lleva por nombre y apellido tercer oficial de cubierta y máquina, sobre todo el de cubierta. Tiene mucha responsabilidad, eh, digamos, asociada a las reglas del capítulo 3 y adicionalmente, pues el cadete mutatis mutandi como un aprendiz de las actividades de tercer oficial, pues también tiene que prepararse en este capítulo y no están exentos a que una pregunta general básica con respecto al capítulo 3 pues salga en alguna entrevista. ¿Ok? Y vamos a entrar con el capítulo 3 en una primera parte, eh, las reglas de la 1 al 20, a la 20, que son pues importantes y además para ustedes va a ser relevante de que entremos en detalles en algunas cosas. Por favor, como siempre, la dinámica, quien tenga alguna pregunta, comentario, yo voy a ir haciendo algunas sobre la marcha. Quien tenga alguna pregunta o comentario puede perfectamente pues hacerlo. Yo voy a abrir el chat por acá para tenerlo a la mano, de modo que si algo surge, pues eh, me lo comenten por acá. Vale. Bien, las reglas, bueno, las reglas, yo digo reglas más relevantes del capítulo 3 que se llama dispositivos y medios de salvamento. En realidad todas, casi todas son relevantes. El capítulo 3 se divide en tres partes literales, parte A, parte B y parte C, y tiene 38 reglas técnicas. La parte A es una parte general donde está el ámbito de aplicación, las exenciones, definiciones, eh, eh, la evaluación y pruebas para que se hacen para probar estos equipos y bueno, las pruebas durante la producción de los mismos. Yo no voy a entrar en esos detalles porque no tienen pues ninguna relevancia para la actividad que usted va a hacer, al menos en un principio. ¿Ok? Luego la parte B, que llega justamente hasta la regla 20, son requerimientos para los buques en cuanto a dispositivos y medios de salvamento. Eh, eh, estos, ya, les pido por favor si podemos silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Bien, les decía que la parte B son los requerimientos para los buques, ¿ok? Y la primera parte de esa parte B, la sección 1, son requerimientos generales para buques de carga y buques de pasaje. Es hasta allí la regla 20. Luego, de la regla 21 a la 30, digamos, son requerimientos específicos para buques de pasaje, que bueno, vamos a entrar en ello la próxima semana para que tengan una idea. Yo eso no creo que lo vayan a preguntar en una entrevista de trabajo porque es como muy específico, pero de todas formas, pues, no está de más comentarlo. Y luego la sección 3 de esa parte B habla de requerimientos adicionales de buques de carga. Bueno, que no está de más, pues, también comentarlo, ya son requerimientos específicos. Eh, Luego hay algunos requerimientos en la regla 34, que es la sección 4, sobre dispositivos y medios de salvamento. La sección 5 es misceláneo, llega pues hasta la regla 37, 35, 36, 37, sobre todo los manuales de entrenamiento y tal. Eso vamos a entrar porque eso es muy importante para ustedes. Y finalmente, pues la parte C, en realidad es una parte que tiene una sola regla, que no la vamos a ver porque tienen que ver con diseños y arreglos alternativos. Lo vamos a explicar de qué se trata, solo para que ustedes tengan una idea, pero no vamos a entrar en el detalle de la regla porque no tiene como mucho sentido. De modo que, bueno, hoy vamos a llegar hasta la sección número 1 de la parte B, que es la regla 20 y es el grueso del capítulo 3. Algo que quería que ustedes tuvieran muy en cuenta es que eh, el hecho de que deben prestar atención a los ámbitos de aplicación. ¿Ok?
Quizás el SOLAS es un instrumento, un convenio que, bueno, el SOLAS y MARPOL sobre todo, que son convenios con múltiples capítulos o anexos según corresponda, y a su vez tiene partes, y las partes se dividen en secciones, y las secciones se dividen en reglas. Entonces, es un poco complejo porque dependiendo de la regla, pudiese haber un ámbito de aplicación diferente. Eso debieron habérselo explicado en legislación marítima 2 porque es algo bueno, que va de la mano con los convenios internacionales. Fíjense ustedes, un ejemplo. El SOLAS del 74, que ustedes saben que es un convenio, que es el convenio, ese es el convenio, que no está dividido en reglas, sino en artículos, ¿ok? Hay un artículo que se refiere al ámbito de aplicación, ¿ok? Que es el artículo segundo. Y dice, el presente convenio será aplicable a los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de los estados cuyos gobiernos sean gobiernos contratantes. Esto es importante porque usted escuchará decir, no, que el SOLAS aplica solo a buques que hacen viajes internacionales. Depende. No, que el SOLAS aplica solo a buques mayores de 500 unidades de arqueo bruto. Depende. Depende, ¿ok? Y allí tenemos que tener cuidado porque no solo se trata del hecho del tipo de viaje que haga o incluso del arqueo bruto del buque. Pueden existir algunos otros requerimientos dentro del ámbito de aplicación. Entonces allí hay que tener pues algún cuidado, ¿no? Fíjense, ya cuando entramos en el capítulo 1, que como recordarán, el capítulo 1, cuando hablamos de él, decíamos que no se modifica por aceptación tácita de las enmiendas, porque es la columna vertebral de los anexos o de los capítulos del SOLA, también tiene una regla 1, y justamente la regla 1 es el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación del capítulo que dice, que habla del capítulo, está señalada en el capítulo 1, después que me dicen que en el convenio, para el convenio o el convenio es aplicable a todos los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de los gobiernos o de los estados partes, el capítulo 1, regla 1 me dice, salvo disposición expresa en otro sentido, las presentes reglas son aplicables solamente a buques dedicados a viajes internacionales. Y ustedes, y yo les acabo de decir depende, pero es que depende, y ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha, porque cada regla, cuando hay alguna variación, le dice el ámbito de aplicación es el siguiente, ¿ok? Y de hecho, el literal B de la misma regla 1 del capítulo 1 dice, en cada capítulo se definen con mayor precisión las clases de buques a las que el mismo es aplicable y se indica el alcance de su aplicación. ¿Ok? De modo que nos remitimos al capítulo 3, que es nuestro capítulo bajo análisis del día de hoy. Y el capítulo 3 entonces extiende un poco más el ámbito de aplicación. ¿Y qué nos dice el ámbito de aplicación del capítulo 3? Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplicará a todo buque cuya quilla haya sido colocada o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de julio de 1998 o posteriormente. Salvo disposición expresa en otro sentido. ¿Vale? A los efectos del presente capítulo, la expresión cuya construcción se halle en una fase equivalente, y esto también es importante, indica la fase en que comienza la construcción o que ha comenzado el montaje del buque utilizando al menos 50 toneladas del estimado material estructural o el 1% del total si el segundo valor es menor, ¿ok? Y esto quiere decir, pues sí, básicamente se ha puesto la quilla, ¿ok? A los efectos del presente capítulo, la expresión buque construido quiere decir todo buque cuya quilla haya sido colocada, aquí está, o cuya construcción se halla en una fase equivalente. La expresión todos los buques quiere decir los buques construidos antes del 1 de julio del 98 y en esa fecha o posteriormente. Las expresiones todos los buques de pasaje y todos los buques de carga se entenderán en ese mismo sentido. ¿Okay? Todo buque de carga, independientemente del tiempo que lleve construido, que sea transformado en un buque de pasaje, será considerado como buque de pasaje construido en la fecha en que comenzó la transformación. Y en caso de los buques construidos antes del 1 de julio del 98, ¿qué hacemos? ¿Salen del SOLAS? No.
la administración deberá asegurar, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4.2, el que viene, que se cumplen las prescripciones en virtud del capítulo 3 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar del año 74, que estaban en vigor antes del 1 de julio del 98 y eran aplicables a los buques nuevos o existentes, tal como se prescribe en ese capítulo. Entonces, aquí, ¿se acuerdan cuando yo les decía que era interesante tener todo el bagaje de información que había previo? ¿Qué pasa entonces antes del 98? Bueno, ustedes me dirán, bueno, también es verdad que han pasado 25 años y ya conseguir buques con más de 25 años de repente no es tan sencillo. Es verdad, pero también es verdad que hay muchos buques que son de carga general, carga inocua, que bueno, que todavía navegan y que probablemente tengan 30 o 40 años. ¿Mm? Entonces, ¿qué dice el 4.2? Se asegurará cuando se sustituyan los dispositivos o medios de salvamento de esos buques o cuando esos buques sean sometidos a reparaciones, reformas, modificaciones de carácter importante que entrañe la sustitución o la adición de dispositivos o medios de salvamento, que dichos dispositivos o medios cumplen dentro de lo que sea factible y razonable las prescripciones del presente capítulo. No obstante, si se sustituye una embarcación de supervivencia que no sea una balsa salvavidas inflable sin sustituir su dispositivo de puesta a flote o viceversa, la embarcación de supervivencia o el dispositivo de puesta a flote podrán ser del mismo tipo que la embarcación o el dispositivo sustituido. Y además la administración se debe asegurar de que se cumplen con las prescripciones 30.3 y 37.39, las veremos en su momento. No obstante, lo dispuesto en el párrafo 4.2 para todos los buques, a más tardar la primera entrada programada en dique seco después del 1 de julio del 2014, pero a más tardar el 1 de julio del 2019, los mecanismos de suelta con carga de los botes salvavidas que no cumplan con los dispuestos en el 447, del código, se sustituirán por un equipo que cumpla lo dispuesto en el código. Al final, van entonces acorralando a que los buques pues vayan cumpliendo sobre la marcha. ¿Ok? Luego tenemos aquí la regla 6, que bueno, que ya entramos en materia, ¿no? Como les dije, de la 1 a la 5 no vamos a entrar en detalle, pues no, para los efectos de ustedes, pues todo es importante. Pero bueno, en virtud del tiempo, vamos a lo esencial. Comunicaciones es la regla 6. El párrafo 2 se aplica a todos los buques de pasaje y todos los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas. ¿Ok? De modo que, y ya dijimos que a todos los buques se refieren buques construidos, según lo dice la regla 1 del capítulo 3, a aquellos buques construidos después del año de 1998. Bien. Ok, bueno, ya les decía, vamos al capítulo 3, buques de pasaje, buques de carga, ya vimos lo relacionado con la regla 6, les decía que era comunicaciones, y ahí lo primero que nos encontramos son estos aparatitos color amarillo, algunos son naranja, que los llaman aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas, o en inglés Two-Way VHF Radio Telephone Apparatus. ¿Ok? Si ustedes van a hacer su entrevista en inglés o se consigue un examen de estos preempleo en inglés, la manera de llamar a estos equipos es el Two-Way VHF Radio Telephone Apparatus. ¿Ok? ¿Qué nos dice la regla? 6.2, dispositivos radioeléctricos de salvamento. 2.1, aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. 2.1, en todo buque de pasaje y en todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 se proveerán por lo menos de 3 aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. Y en todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 300, pero inferior a 500, entonces se les permite que en lugar de llevar 3, lleven 2. Y aquí nos refieren a este estándar, ¿ok? Yo me imagino que ya ustedes, como saben dónde buscar las resoluciones, han ido descargando cada una de las resoluciones a las cuales yo he ido haciendo mención y tienen su archivo personal de resoluciones. Insisto, esto es muy importante buscar la fuente, la puede buscar en castellano, la puede buscar en inglés, pero haga su archivo, haga su file y esté pendiente de las resoluciones que sobre la marcha se van modificándose, porque se modifican el comité se reúne cada 6 meses, ya lo saben, ¿ok? Y en esas reuniones, pues hay propuestas de enmienda.
Y esas propuestas de enmienda son analizadas, evaluadas por los estados, posteriormente votadas e incorporadas dentro de la regulación. ¿Ok? Entonces, ¿a cuáles nos vamos a referir aquí? Una resolución de la Asamblea, que es la 809-19, con respecto a Performance Standard for Survival Craft to Way VHF Radio Telephone Apparatus, ¿ok? Según haya sido enmendado, anexo 1, anexo 2, según sea aplicable, y la resolución del Comité de Seguridad Marítima número 149-77. Ambas importantes, buscarlas, ya saben dónde está señalado en nuestras clases anteriores y el llamado es a ir haciendo su archivo. Quizá cositas interesantes acá. Fíjense, estos radios, esos tips que yo me imagino que ya están viniendo a esta actividad con cuaderno, al menos un papelito, un lapicito para ir tomando nota. Sí me preocupa, y hago esta pausa para luego cortarlo. Me preocupa, Luis, que cada vez va menos la participación. Y no sé qué han tenido que hacer hoy, no sé si tengan alguna clase, no sé. Recuerden que cuando no puedan, también pueden decir no podemos y reprogramamos. Pero sí es importante que todos vengan. Al momento hay solo 12 conectados. Bien, les comentaba que de estos radios hay algunos tips que son importantes. Uno, durante los ejercicios llamados zafarranchos a bordo, sobre todo los zafarranchos de abandono, es importante probarlo. ¿Ok? Eh, y ejercicios de abandono se hacen mensualmente, de modo que sean probados al menos una vez al mes. ¿Ok? El otro tip importante es que ellos tienen una batería de reserva de larga duración. Y es esta batería, a ver si colocamos aquí el puntero. Es esta batería que ven aquí atrás, ¿eh? Aquí atrás de ellos. Esa batería es de larga duración. Esa batería debe venir sellada, ¿ok? Y tiene fecha de caducidad. Cuando llega su fecha de vencimiento, pues automáticamente esa fecha ya hay que desecharla y enviarlas a tierra, porque bueno, ya cumplieron su vida útil y aún sin usarla, ¿ok? Pero es importante que esas baterías estén selladas. Hay, en algunas oportunidades, pues, algunos inspectores les gusta mandar a abrir el sello para probarla, pero eso es complicado porque si usted le abre el sello, pues seguramente puede dañar la batería. Entonces, pues ya no la puede volver a sellar y la misma debe estar sellada. ¿Ok? Y bueno, y como les digo, que no pasen de su fecha de vencimiento. Otro, aparte de la prueba mensual y esta batería, algo muy relevante es que aquellos cadetes u oficiales que están a bordo de tanqueros, de buques tanques, eh, eh, no sé por qué razón, muchas veces les da por probar esto durante las maniobras o durante las operaciones. Y estos radios tienden a no ser intrínsecamente seguros, a diferencia de los que vimos para los equipos contra incendio, que los de los equipos contra incendio sí tenían que ser intrínsecamente seguros. Estos no. Estos también son bidireccionales de ondas métricas de tipo walkie-talkie, two-way, VHF, pero no son intrínsecamente seguros. Es decir, no pueden ser utilizados en atmósferas explosivas. Y en un tanquero, pues si algo conseguimos, eventualmente, o la mayoría de las veces, es cargas que pueden considerarse con riesgo de explosividad. ¿Okay? Bien, el otro equipo es el SAR. ¿Ok? El, ¿Por qué se llama? A ver, alguien que me lo escriba por el chat. ¿Por qué se llama SAR? ¿O por qué se abrevia SAR? Search and Rescue Transponder. Muy bien. ¿Quién respondió? Yo, Gabriela. Gabriela, muy bien. Le anotamos un punto a Gabriela. Entonces, este equipo de localización y búsqueda y salvamento, Search and Rescue Transponder, ¿ok? Pues, ¿quién lo debe llevar? Todo buque de pasaje y todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500. Llevará por lo menos, ¿cuántos debe llevar? Por lo menos un dispositivo de localización de búsqueda y salvamento a cada bando.
Todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 300, pero inferior a 500, llevará por lo menos un dispositivo de localización de búsqueda y salvamento. Los dispositivos de localización de búsqueda y salvamento deben ir estivados en lugares desde los que puedan colocarse rápidamente en cualquier embarcación de supervivencia que no sea la balsa o las balsas salvavidas. Otra posibilidad es estivar un dispositivo de localización de búsqueda y salvamento en cada una de las embarcaciones de supervivencia que no sean las prescritas en la regla 31.1.4, es decir, en las balsas salvavidas. En los buques que por lo menos lleven 2 dispositivos de localización de búsqueda y salvamento y que estén equipados con botes salvavidas de caída libre, uno de los dispositivos de localización de búsqueda y salvamento debe ir estivado en un bote salvavidas de caída libre y el otro estar situado en las proximidades inmediatas del puente de navegación. En la práctica, lo que hacen los buques es tener el del bote de caída libre y además tienen 2 en el puente, como para evitar malos entendidos y problemas y también para salvaguardar un poco más su seguridad. Entonces tienen los 2 del puente más los botes de caída libre. Bueno, el que esté en el puente o los que estén en el puente deben estar disponibles para ser trasladados muy rápidamente a cualquiera de las embarcaciones de supervivencia. ¿Ok? Uno de estos Search and Rescue Transponder, uno de estos dispositivos, debe cumplir con la regulación del regla 7.1.3 del capítulo 4. ¿Ok? Ahorita la vamos a ver que está en la próxima lámina. Y circulares, resoluciones, mejor dicho, relativas al transponder. Bueno, tienen la 24783, tienen la 802.19 y tienen la 24683. Entonces, 246, 247 de la reunión del Comité 83 y la resolución de la Asamblea A802.19. ¿Qué dice la regla 7 del capítulo 4? La regla 7 del capítulo 4 dice: todo buque irá provisto de un dispositivo de localización de búsqueda y salvamento que pueda funcionar en la banda de 9 GHz o en frecuencias reservadas para el Automatic Identification System o ICE, ¿no? El cual irá estivado de modo que se puede utilizar fácilmente y podrá ser uno de los prescritos en la regla 362. Pregunta por el chat o abren el micrófono, como quieran. ¿Por qué debe tener frecuencia de 9 GHz? Repito la pregunta. ¿Por qué el SAR debe tener frecuencia, al menos uno, y en realidad son todos, ¿ok? De 9 GHz? Porque es el que trabaja con el radar de banda X, capitán. Porque es el que trabaja con el radar de banda X, ¿ok? Para poder ser observado, pues recuerden ustedes que el radar de banda X, y por eso la fotito de la izquierda, para poder ser observado por el radar de banda X, recuerden que el radar de banda X trabaja entre las frecuencias de 8 y 12 GHz. Entonces, pues perfectamente a 9 GHz el radar lo detecta, cosa que generalmente pues se testea a bordo durante los ejercicios de zafarrancho. ¿Ok? Pudiese ser, aquí de hecho el SOLAS nos incluye un O en las frecuencias reservadas para el ICE. Hay algunos SAR, como el que tienen en la fotito de la derecha, que son ICE SAR. Estos no necesariamente tienen que cumplir con los 9 GHz, porque ya pueden ser detectados entonces a través del ICE. Entonces hay esas dos alternativas. A ver, otra pregunta. ¿En qué certificado sabemos cuál es el tipo de SAR que tenemos? ¿Dónde puede estar escrito? ¿En cuál de los certificados de los que vimos en la primera clase? ¿Creen ustedes que pueda estar señalado cuál es el ICE con el cual el buque está provisto?
A ver, alguien que se anime. Certificado internacional de seguridad del equipo. Certificado internacional de seguridad del equipo en su anexo, que para buques de carga es la forma E de ECO. Cargo Ship Safety Equipment Certificate. Ese mismo es. Ahora sí. Muy bien, seguimos. Bien, en la misma regla 6 nos hablan de las bengalas para señales de socorro. Y nos dicen, que esto puede ser perfectamente una pregunta de examen, cuántos cohetes lanzabengalas para caídas deben cumplir, deben estar provistos en el buque. Entonces, bueno, la respuesta es 12. ¿Ok? De acuerdo a la regla. ¿Qué otro sistema de comunicación a bordo? Bueno, tenemos ya las comunicaciones per se y los sistemas de alarma. La regla 6.4 nos dice que se debe proveer de un sistema de emergencia que está constituido por un equipo fijo o portátil o por ambos para comunicaciones bidireccionales entre los puestos de control de emergencia y puestos de reunión. ¿Okay? Se proveerá también de un sistema de alarma general de emergencia que cumpla con lo prescrito en el párrafo 721 del código, y siempre están haciendo referencia al código. Ya, bueno, no lo he especificado, pero ya ustedes deben imaginarse que se trata del Código Internacional de Dispositivos de Salvamento, o el Life Saving Appliance Code, ¿no? Y que se utilizará para convocar pasajeros y tripulantes a los puestos de reunión e iniciar las operaciones indicadas en el cuadro de obligaciones. Este sistema luego es complementado por un sistema megafónico que cumpla con lo prescrito en el 722, o por otros medios de comunicación adecuados. Los sistemas de sonido para actividades recreativas se apagarán automáticamente cuando se active el sistema de alarma general de emergencia. Esto es porque algunos buques tienen sistemas para colocar música ambiental en diferentes partes, incluso la cubierta. Pues es muy agradable si usted está trabajando en cubierta, que bueno, que si hay el sistema, que el oficial de guardia ponga música y tal. Ahí lo único, digamos, en contra es que si lo pones hacia la acomodación, este sistema de recreativo, pues hay gente que está durmiendo porque hizo guardia, está de guardia, estuvo de guardia. Entonces, esas horas de descanso también hay que respetar. El sistema de alarma general de emergencia debe ser audible en todos los espacios de alojamiento y en los espacios en los que normalmente trabaje la tripulación. En los buques de pasaje, el sistema también será audible en todas las cubiertas expuestas. En los buques dotados de un sistema de evacuación marino se garantiza la comunicación entre el puesto de embarco y la plataforma o la embarcación de supervivencia. Gracias, Viviano. Entonces, Luis Fernando Migliorini está en consulta médica, que al salir se conecta. Está muy bien, gracias. Asimismo, tenemos la referencia a la circular MSC1 1530 sobre las interpretaciones unificadas de la regla 364 y 365 del convenio SOLAS y de la sección 7.2 del Código Internacional de Dispositivos de Salvamento. ¿Okay? Hay una interpretación unificada que siempre es bueno revisarla. ¿Okay? Una de las ventajas que tiene el SOLAS, igual que el MARPOL, es que los estados se ponen de acuerdo con respecto a cómo van a interpretar determinada obligación. Es decir, desde el punto de vista jurídico, las interpretaciones que se dan SOLAS y MARPOL, la mayoría de ellas, se dan a través de actos, eso lo llaman actos ulteriores o subsiguientes al tratado. Se ponen de acuerdo y en ese acto jurídico, que es una resolución, emiten entonces una circular, emiten una interpretación unificada de determinada regla. ¿Ok? Es vinculante en cuanto y en tanto, pues todas las partes aprueban dicha interpretación. Sin embargo, ya luego cada estado parte, pues en función a lo que está establecido en los convenios,
tiene la libertad de, digamos, ser un poco más preciso en cuanto a su propia interpretación, siempre y cuando pues no salga de lo que está establecido en el convenio. Ok, tenemos entonces el sistema megafónico de los buques de pasaje. Bueno, vale decir que aquí en la lámina anterior hay dos cositas, ¿no? Con respecto a este sistema megafónico, del que me hablan por acá, eh, a ver, estará complementado, aquí está, por un sistema megafónico. Con respecto a esto, hay lo siguiente. El Código Internacional de Dispositivos de Salvamento establece que en cada área de embarque, de embarcaciones, supervivencia, debe haber un sistema megafónico instalado. ¿Ok? Es decir, que si estamos hablando del área del bote de rescate o del bote de babor o del bote de estribor, allí en los muster station, en los puntos de reunión, debe haber un sistema megafónico donde se puede escuchar claramente las órdenes del capitán. Esto es bien relevante. Me han pasado dos cosas con este tema. Uno, buques donde no los hay. Por alguna razón, pues la regla quizás salió después y hubo el tiempo de adecuarse a la regla y no hubo tal adecuación. O que uno o lo tiene y uno lo prueba y el sistema no funciona. Entonces, por favor, cuando usted sea el oficial a cargo, cerciórese mensualmente de que el sistema es efectivo. Es decir, que lo pueden escuchar perfectamente cuando el capitán da una orden de cualquier tipo, ¿no? Bien, con respecto a los buques de pasaje, la regla 6.5 dice que en todo buque de pasaje debe instalarse un sistema megafónico que debe ser claramente audible por encima del ruido ambiental en todos los espacios que están prescritos en el código y además está provisto de una función de neutralización controlada, etcétera, etcétera. Buques de pasaje deben de tener este sistema y también vale el comentario, es importante que se hagan las pruebas respectivas eh, de funcionamiento y todo esto. ¿Okay? Los buques de pasaje que son construidos a partir del 1 de julio del año 97, el sistema megafónico debe tener 2 bucles como mínimo que estarán suficientemente preparados. Esto es un tema de la administración. Se supone que la administración, pues, si es el buque posterior al 1 de julio del 97, debe cumplir con las reglas y con las normas de funcionamiento para poder ser aprobado. Y para ello, pues, tiene en cuenta las recomendaciones de la organización. Quizá algo clave aquí que también pudiese fallar y que es importante que usted lo pruebe sobre la marcha, el tema de la alimentación de energía eléctrica. Es decir, cuando se hacen las pruebas de blackout a bordo, cuando se hacen la prueba de blackout, es importante que prueben si el sistema megafónico sigue energizado con la alimentación eléctrica de emergencia, es decir, generador de emergencia o cualquiera que sea. Ya la regla 7 habla de los dispositivos individuales de salvamento. El SOLAS reconoce como dispositivos individuales de salvamento 3. El aro salvavidas, el chaleco salvavidas y los trajes de inmersión o ayudas térmicas. ¿Ok? Esos son los 3 dispositivos que reconoce el SOLAS como dispositivo individual de salvamento. También puede ser una pregunta de examen, porque tiende a confusión. Eso es igual cuando hablamos de MARPOL, de sistemas de prevención de derrames versus sistemas de contención de derrames. Hay un juego allí de palabras que es importante. Cuando hablo de prevención de derrame, prevengo de que el derrame ocurra, pero cuando hablo de contención de derrame, es porque el derrame ya ocurrió y voy a atacarlo. Entonces, va lo mismo por acá. Un dispositivo individual de salvamento es esto. ¿Por qué? Porque me protege al individuo, a la persona. ¿Okay? Con respecto a los aros salvavidas, esta regla 7.1 dice que, bueno, que debe cumplir con lo que diga el código, que deben estar distribuidos de modo que estén fácilmente disponibles en ambas bandas del buque y en la medida de lo posible en todas las cubiertas expuestas que se extiendan hasta el costado del buque, donde debe haber por lo menos uno en las proximidades de popa. Y además deben estar estivados de modo que sea posible soltarlos rápidamente y no están sujetos de ningún modo por elementos de fijación permanente.
esto también el oficial es responsable de que esto sea así. ¿Ok? A cada banda del buque debe haber como mínimo un aro salvavidas provisto de una rabisa flotante que cumpla con el código, de una longitud por lo menos el doble de la altura a la cual vaya a ser estivado por encima de la flotación de navegación con un calado mínimo o 30 metros si este valor es superior. Entonces, esto es importante porque el que cambia la rabisa es usted. Por cierto, ¿cómo se llama esa rabisa en inglés? ¿O cómo lo traducirían ustedes? Rabisa flotante. Ajá. Con el buoyant antes, el adjetivo antes. Buoyant lifeline, Luis. Ok, que cumpla con lo prescrito en el código. Entonces, aquí es importante que cambie la rabisa es usted. Eh, Tome esta previsión. Si su buque es un buque que tiene de francobordo máximo a un calado mínimo en lastre de 30 metros o de 20 metros, pues ese buoyant lifeline, esa rabisa flotante, debe tener por lo menos 40. Pero si el francobordo es de apenas 10 metros, entonces el doble es 20, de modo que debe cumplir con este otro valor que es 30. La mitad al menos del número total de aros salvavidas deben estar provistos de luces de encendido automático que cumplan con lo prescrito en el código. 2 de esos aros deben llevar también señales fumígenas de funcionamiento automático y se podrán soltar rápidamente desde el puente de navegación, de modo que aquellos aros salvavidas que están colocados en el puente no solo deben llevar señal luminosa, sino también debe llevar señal fumígena, ¿ok? Luminoso o luminosa fumígena. Eh, y estos deben poder soltarse rápidamente desde el puente de navegación. Los aros salvavidas provistos de luces y los provistos de luces y fumígenos, luminosos fumígenos, irán distribuidos por igual en ambas bandas del buque y no serán aquellos que estén provistos de rabisa de conformidad con lo prescrito en el 1.2. Es decir, tienen que ser separados a los que están provistos con o de la rabisa flotante. Además, cada aro salvavidas debe llevar en letras mayúsculas del alfabeto romano el nombre del buque que lo lleve y su puerto de matrícula. ¿Ok? Tips acá importantes, la masa. De acuerdo al Código Internacional de Dispositivos de Salvamento, la masa de un aro salvavidas no debe ser menor a 2.5 kilos. A 2.5 kilos. ¿Ok? Y la masa de los aros que están en el puente no deben ser menor a 4 kilogramos. Si usted tiene un aro de 4 kilos en cubierta, pues no debería haber problema porque al final la regla es una regla de que no debe ser menos de 2.5. Pero si usted tiene en el puente uno de 2.5, sí hay un problema. Entonces, verifique siempre que los aros del puente sean de 4 kilogramos. ¿Cuántos aros salvavidas deben llevarse? Bueno, para los buques de pasaje, ¿okay? Deben llevarse, todo buque de pasaje debe llevar por lo menos el número de aros salvavidas conforme con lo prescrito en la 7.1 y la sección 2.1 del código, donde se establece lo siguiente. Entonces, eslora es la clave aquí. Si el buque de pasaje tiene una eslora menor a 60 metros, debe llevar 8. Si el buque de pasaje está entre 60 y 120, debe llevar 12. Si está entre 120 y 180, debe llevar 18. Si está entre 180 y 240, debe llevar 24. Y si es más de 240, debe llevar 30 como mínimo, 30 aros salvavidas. Esto está en la regla 22, ¿no? Entonces ya la damos por vista, regla 22, la refrescamos en su momento de todas formas. Y la regla 32 me habla de lo mismo para los buques de carga. Y me dice lo siguiente, los buques de carga deben llevar al menos el siguiente número de aros salvavidas. Con eslora menor a 100 metros, 8. Eslora entre 100 y 150, 10. Eslora entre 150 y 200, 12. Eslora con más de 200, 14. ¿Ok?
Y las luces de encendido automático de los aros salvavidas de los buques tanques están alimentadas por baterías eléctricas. Y yo agregaría baterías eléctricas que deben ser intrínsecamente seguras, ¿ok? Que no produzcan chispas, sobre todo si estas están en la cubierta, ¿ok? Con respecto a los chalecos salvavidas, bueno, para cada una de las personas que vaya a bordo se provee de un chaleco salvavidas que cumpla con el código. Adicionalmente, en los buques de pasaje que realicen viajes de menos de 24 horas, se debe proveer un número de chalecos salvavidas para bebés, igual por lo menos al 2.5 total, 2.5% del total de pasajeros que vayan a bordo. Es decir, si es un buque para 100 pasajeros, por lo menos unos 3 chalecos para bebés. Si es un buque para 500 pasajeros, entonces estamos hablando ya de 9, 8, 9 chalecos salvavidas para bebés. En los buques de pasaje que realicen viajes de 24 horas o más, que se proveerán chalecos salvavidas de bebé para todos los bebés que hayan a bordo. Luego, un número de chalecos salvavidas apropiados para niños, igual por lo menos al 10% del total de pasajeros que vayan a bordo, o un número mayor si es necesario, de modo que haya un chaleco salvavidas para cada niño. Fíjense que chalecos salvavidas para bebé no es igual a chalecos salvavidas para niños. Son dos cosas distintas. El tamaño es diferente y así lo aprueba el código. Asimismo, un número suficiente de chalecos salvavidas para las personas encargadas de la guardia y para utilizarlo en los puestos de las embarcaciones de supervivencia alejados. Los chalecos salvavidas destinados a las personas encargadas de la guardia se activarán en el puente, la cámara de control de máquinas y cualquier otro puesto que tenga dotación de guardia. Y si los chalecos salvavidas provistos para adultos no están proyectados para personas con peso hasta de 140 kilos, un contorno de pecho de hasta 1.75 metros o 1.750 milímetros, se proveerá a bordo un número suficiente de accesorios adecuados para que tales personas puedan ponerse esos chalecos salvavidas. Esta es una regla para los que somos más gorditos. ¿Okay? Personas bueno, que generalmente estos chalecos para un promedio de personas hasta de 100 kilos, los de adultos. Pero ya por encima de eso, entre 100 y 140, pues ya venden unos chalecos oversize. ¿Ok? Asimismo, los chalecos salvavidas se colocarán de modo que sean fácilmente accesibles y sus emplazamientos deben estar claramente indicados cuando, a causa de la disposición especial del buque, los chalecos salvavidas provistos de conformidad con lo que ya vimos en el párrafo anterior resultan inaccesibles, se tomarán otras medidas que la administración pueda juzgar satisfactorias. ¿Ok? Siempre la administración tiene la última palabra. Los chalecos salvavidas que se utilicen en botes salvavidas totalmente cerrados, salvo los botes salvavidas de caída libre, no deberán ser un obstáculo para entrar en el bote o sentarse, ni para ponerse los cinturones instalados en los asientos del bote. Pruebe eso siempre, ¿ok? Durante los zafarranchos, que se pueda cumplir con esta prescripción. Y los chalecos salvavidas elegidos para los botes salvavidas de caída libre, así como la forma en que se lleven o se pongan, no deben entorpecer la entrada del bote ni afectar a la seguridad de los ocupantes o al manejo del bote. Es decir, tienen que ser de un tamaño apropiado o un modelo apropiado para poder ser usados en estos botes de caída libre que ya de por sí son bastante incómodos. Por último, en la regla 7 tenemos los trajes de inmersión y los trajes de protección térmica. ¿Ok? Y esta regla está referida sobre todo los botes de rescate. Cada persona designada como tripulante del bote de rescate o miembro de la cuadrilla encargada del sistema de evacuación marino se debe proveer un traje de inmersión de la talla adecuada que cumpla con los prescritos en la sección 2.3 del código, o un traje de protección térmica también de la talla adecuada que cumpla con lo que establece el código. Cuando el buque esté destinado a efectuar viajes en zonas de clima cálido y la administración así lo autorice, entonces la protección térmica es innecesaria y no habrá que llevar indumentaria protectora. Aquí la recomendación en cualquier caso es siempre llevar. ¿Ok? Circular de referencia, la 1046, MSC circular 1046. Luego la regla 8 habla del cuadro de obligaciones e instrucciones para los casos de emergencia. Esto en castellano se conoce como cuadro de zafarrancho
Hoy día, pues se llama, perdón, en inglés se le conoce como Master List o lista de obligaciones, y básicamente tiene los distintos escenarios de emergencia, qué hacemos cada uno, cuáles son los equipos de emergencia, quién lo conforma, cuál es la tarea, el duty que tenemos establecido, quién es nuestro sustituto, sobre todo los key persons, capitán, primer oficial, jefe de máquina, tiene que tener un sustituto, ¿ok? Y bueno, esto en cada uno de los casos, ¿no? Si es hombre al agua, si estamos hablando de incendio, si estamos hablando de abandono, el bote salvavidas que corresponde también es importante. Me pregunta Joshua si cada miembro de la tripulación debe tener ese traje de inmersión. Y la respuesta es depende, Joshua, depende. Hoy día, en principio, solo, o la regla general, ¿no? A partir de allí, es para los miembros del bote de rescate y para 3 o 4 personas que potencialmente, o 6 personas que potencialmente puedan estar en proa, ¿ok? Y que utilicen la balsa salvavidas de proa a la hora de un abandono. Ahora bien, si el buque hay la posibilidad de que vaya a aguas templadas, entonces es importante que se tengan ayudas térmicas eh, dentro del bote salvavidas para, bueno, para ellos. Pero la administración, si el buque no va a estas aguas templadas o frías, entonces puede eximir de esa obligación. Así que depende un poco del tipo digamos, de área geográfica en la cual el buque cubra haga su trabajo. Con respecto a, me pregunta Mariana, si el muster list deriva del IGS. No, el muster list es la regla, bueno, ¿a qué te refieres, Mariana, con si deriva del IGS? En principio es la regla 8 del capítulo 3. El IGS lo que nos pide es que todas las emergencias o los riesgos, mejor dicho, del buque sean evaluados. Eso es lo que me pide el IGS. Y que una vez sean evaluados, se tomen las consideraciones del caso. ¿Okay? Dentro de esa, pero eso no tiene nada que ver con la emergencia o no tan directamente con el tema del muster list. O sea, en el IGS no me aparece el muster list como una obligación, me aparece en el SOLA. ¿Ok? Los trajes, ¿dónde se guardan y dónde están ubicados? Hay dos tipos de trajes, Joshua. Están las ayudas térmicas, me voy atrás. Estas son ayudas térmicas y eso es un paquetito muy pequeño. ¿Ok? Un paquetito muy pequeño. Estas son las que son obligatorias que estén dentro del bote de rescate. ¿Ok? Luego tienes los trajes de inmersión. Nos vamos aquí atrás. Esto es un traje de inmersión. Los trajes de inmersión los hay de 2 tipos. De los que tienen que usarse con chaleco salvavidas y de los que no tienen que usarse con chaleco salvavidas porque ya tienen un dispositivo de flotación incorporado. La mayoría de ellos tiene que usarse con el chaleco salvavidas. Estos trajes de inmersión son los que están en proa junto con unos chalecos salvavidas adicionales para ser usados en caso de que, bueno, que me agarre una emergencia estando en la proa y yo tenga que utilizar la balsa salvavidas de proa para poder para poder bajar del barco, para poder desembarcar de emergencia. ¿Ok? En caso de que la administración requiera de un traje de inmersión para cada tripulante, como estos trajes de inmersión están en cada camarote. ¿Ok? En caso de que la administración lo requiera. ¿Esto en qué caso se da? Bueno, en caso de que el buque esté navegando en aguas frías. ¿Ok? Si el buque no navega en aguas frías, entonces él no tiene por qué pues, llevar trajes de inmersión y tiene que tenerlo guardado, etcétera, etcétera. ¿Vale? En algún momento, cuando esta regla salió, pues la mayoría de los armadores compraron trajes de inmersión para todo el mundo y todos teníamos nuestros saquitos en los camarotes. Ya después, bueno, vinieron los reclamos, bueno, pero si yo no hago navegaciones por encima de los 50 o 60 grados norte o sur, ¿para qué tener el traje? Entonces, de repente con ayudas térmicas basta. Y bueno, y de esa manera pues fueron
fue como cambiando las reglas sobre la marcha. ¿Ok? Pero obligatorio, entonces, para la tripulación del bote de rescate y para la balsa salvavidas en la proa. ¿Vale? ¿Quedó claro, Joshua? Sí, Carlos, muchas gracias. Muy bien. Volvemos. Fíjate que la ayuda térmica es una telita, pues. Protege, sí protege, pero eh, no me ocupa tanto espacio. Es un paquetico, si acaso, de 10 centímetros por 15 y de grosor como de unos 2 centímetros. Ahí va empaquetado la ayuda técnica. Bien, un poco más del cuadro de obligaciones. Nos dice que, bueno, la regla es aplicable a todos los buques, que para cada persona que vaya a bordo se provean instrucciones claras que hay que seguir en caso de emergencia. En los buques de pasaje las instrucciones se formularán en el idioma o los idiomas exigidos por el Estado. En los lugares bien visibles de todo el buque, incluido el puente de navegación, sala de máquinas, camarotes, se fijarán los cuadros de obligaciones, camarotes no, en la acomodación, se fijarán cuadros de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia que cumplan con lo prescrito en la regla 37. En los camarotes de los pasajeros se fijarán ilustraciones e instrucciones que en idioma apropiado que tengan esto, supuesto para esa persona en específico, su puesto de reunión, su comportamiento esencial en caso de emergencia y la forma en la que debe ponerse el chaleco salvavidas. Somos responsables de velar en las inspecciones de camarote de que esto esté correcto, que esto esté actualizado, que coincida con el muster Lee general y que no haya duda con el tripulante, que el tripulante sepa, conozca, etc. ¿Ok? Con respecto a las instrucciones de funcionamiento, la regla 9, un poco este póster que ven acá, ¿no? Nos dice lo siguiente: la presente regla es aplicable a todos los buques, en las embarcaciones de supervivencia y en sus mandos de puesta a flote o en sus proximidades se pondrán carteles o señales que deberán ilustrar la finalidad de los mandos, el modo de funcionamiento del dispositivo, contener instrucciones o advertencias pertinentes, que sean fácilmente visibles con alumbrado de emergencia, como mínimo fotoluminiscente, y utilizar signos conforme a la recomendación de la organización. Y aquí están las referencias, la 760-18, la 1116-30, esas dos, ¿ok? Con respecto a los símbolos, que ya creo que la habíamos visto la semana antepasada, cuando hablamos del tema contra incendio. Son las mismas resoluciones de la Asamblea. La regla 10 nos habla de la dotación de la embarcación de supervivencia y su respectiva supervisión. ¿Ok? Nos dice, bueno, la presente regla es aplicable a todos los buques. Habrá a bordo un número suficiente de personas con la formación necesaria para reunir y ayudar a las personas que no hayan recibido formación. Es decir, debe haber formados para formar a los que no están formados o para ayudarlos en cualquier caso. Debe haber a bordo un número suficiente de tripulantes que pueden ser oficiales de puente o personas tituladas para manejar las embarcaciones de supervivencia y los medios de puesta a flote que se necesitan para que todas las personas vayan a bordo y puedan abandonar el buque. De allí, aquel famoso curso de embarcaciones de supervivencia, botes rápidos, no rápidos, etc. De cada embarcación de supervivencia que vaya a utilizarse estará encargado un oficial de puente o una persona titulada. No obstante, la administración, teniendo en cuenta la naturaleza del viaje, el número de personas que vayan a bordo y las características del buque, podrán permitir que las balsas salvavidas queden encargadas, que de las balsas salvavidas queden encargadas personas adiestradas en el manejo y gobierno de las mismas, en vez de personas que tengan competencia a que antes se alude. Se nombra asimismo un patrón suplente en caso de los botes salvavidas. El encargado de la embarcación de supervivencia debe tener una lista de sus tripulantes. Antes de abandonar, por lo general, el encargado de la embarcación va con la lista de tripulantes y pasa lista y parte, para cerciorarse que no le falta a nadie. ¿Okay? Para cerciorarse de que todos estos oficiales que se encuentran bajo sus órdenes, adicionalmente estén familiarizados con las obligaciones que le corresponden. Es decir, no es solo la lista, sino también qué es lo que va a hacer cada uno. En caso de botes salvavidas, el patrón suplente tendrá asimismo una lista en la mano. ¿Ok? Entonces, ojo con esto.
Toda embarcación motorizada de supervivencia se le asigna una persona que sepa manejar el motor y realizar pequeños ajustes. Y el capitán se asegurará de que las personas que se hace referencia en los párrafos anteriores deben quedar equitativamente distribuidas en las embarcaciones de supervivencia. Por esto es que se les pide que estén adecuadamente formados, familiarizados, que tengan la competencia respectiva para poder manejar este tipo de embarcaciones.